Buenas noches, compañeros. El día de hoy... ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy vamos a tener una conferencia que se titula El arte de los datos y vamos a ver estrategias para la gestión de las bases de datos. Les presento a Sergio Castro, él les va a estar dando la conferencia y espero que sea de su agrado. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Me podrían confirmar si me escuchan? Sí, compañeros, se le escucha re bien. Ok, gracias. Voy a encender mi cámara un momento. Pues, bueno. Bueno, me presento. Yo soy... mi nombre es Sergio Castro, ¿verdad? Un poco de mi trasfondo en lo que he trabajado yo de bases de datos. Anteriormente estuve trabajando en lo que era registro y estadística para el departamento de informática. Estuve manejando lo que es la base de datos de títulos también, ¿verdad? Y la de estudiantes. Actualmente me encuentro laborando en lo que es la Superintendencia de Administración Tributaria como desarrollador Java, ¿verdad? Y pues Karen me pidió que que les pudiera compartir un poco del conocimiento que he adquirido en estos años, ¿verdad? Me comentaba también de que ustedes apenas están como tratando de, bueno, en lo que van del curso, de ir conociendo lo que son las bases de datos relacionales. Entonces, yo les preparé un ejemplo, ¿verdad?, para el final de la conferencia, para que ustedes puedan, más que todo, tener una idea de lo que tratan las bases de datos y aplicarlas quizá en algún futuro cuando ustedes se encuentren laborando, ¿verdad? También cuando ustedes tengan contacto con los que son, con lo que es personal de informática, funciona pero de maravilla, ¿verdad? Porque ustedes no se quedan con esas dudas a la hora de tratar de implementar diseños de datos y sacarle provecho a todo este conocimiento nos facilita la vida en el ambiente laboral. Entonces, como por ejemplo, ¿verdad? Actualmente en donde yo laboro, lo que me piden es de que yo gestione las bases de datos, pero normalmente, ¿verdad? Las personas de normativo no tienen el conocimiento o piden como información que no se encuentra en las bases de datos que tenemos actualmente. Por lo cual yo considero que siempre es necesario tener como una base de SQL, por lo mínimo que sea, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollar como unas consultas hacia el personal de informática. Entonces vamos a dar inicio. Permítanme. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se puede ver. Gracias.
Entonces, el arte de los datos, ¿verdad? Aquí les compartiré algunas estrategias para la gestión de bases de datos. Más que todo lo que serían para bases de datos SQL y también relacionales. Como primer punto, nosotros tenemos lo que son los gestores de bases de datos. Los gestores de bases de datos son herramientas para almacenar y gestionar información. Y de estos existen varios tipos, como los relacionales y no relacionales. Cada tipo tiene sus propias características y ventajas, ¿verdad? Es importante entender las diferencias para seleccionar el más adecuado. En este punto, para las bases de datos relacionales, a nosotros nos sirven para tener un control aislado y tener, como por así decirlo, un orden en nuestros datos con el cual nosotros podríamos facilitar la extracción de información y creación de reportes. Eso sería para las bases de datos relacionales. Ahora, para las bases de datos no relacionales, este punto anterior no aplica, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos en lo que son las bases de datos no relacionales, más que todo se maneja en pura información de tipo cadena, de tipo texto, ¿verdad? En la cual nuestras consultas traen una cantidad de datos mucho mayor a comparación de una base de datos relacional. Cuando nosotros tenemos demasiados datos, pero esa creo que son 1.000.000 de datos, ¿verdad? Por ejemplo, las consultas de estos datos en las bases de datos relacionales se hacen eternas, consumen muchos recursos y eso es lo que al final de cuentas no queremos nosotros, ¿verdad? Porque queremos que nuestro sistema sea eficaz. Y en ese punto entran las bases de datos no relacionales. Perdemos lo que es como la facilidad de obtener cierta información, pero obtenemos el beneficio de que son mucho más rápidas, ¿verdad? En este caso, las bases de datos no relacionales. ¿Ok? Entonces, como segundo punto, tenemos algunas características de los gestores de bases de datos. Gestores, hay infinidad de gestores, ¿verdad? Ahí sí que uno se adapta al que más le parece a uno. Por ejemplo, acá vamos a ver lo que es el que se llama DataGrip, que es un gestor muy útil, la verdad, y ahí vamos a ver ahorita en el ejemplo. Y bueno, los gestores de bases de datos relacionales, estos utilizan la tabla para organizar la información, ofrecen integridad y soportan el lenguaje SQL para consultas. Además, permiten transacciones para garantizar la consistencia de los datos. Los gestores de bases de datos no relacionales utilizan modelos flexibles como documentos o gráficos. Son ideales para grandes volúmenes de datos y escalabilidad horizontal. Además, ofrecen alta disponibilidad y rendimiento. Era lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Y los gestores de bases de datos en memoria almacenan los datos en la RAM para acceso rápido. Son ideales para aplicaciones que requieren altas velocidades de lectura y de escritura. Y también ofrecen un tiempo de latencia bastante bajo y una escalabilidad vertical. Ok. Ahora les explicaré un poco de las ventajas y desventajas de los gestores, ¿verdad? Cada tipo de gestor de base de datos tiene sus propias ventajas y desventajas. Nosotros, cuando vamos a implementar un proyecto, debemos seleccionar un gestor adecuado para nuestro proyecto, considerando
algunos factores, ¿verdad? La escalabilidad, la consistencia y el rendimiento. También las opciones que nos otorgan cada gestor, porque, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Hay algunos gestores que están especializados únicamente para una base de datos, y si ustedes en su proyecto manejan más de una base de datos, tendrían que estar abriendo otro gestor. Y lo más eficaz es tener todas nuestras bases de datos en un solo gestor, no importando si una base de datos está en MySQL, otra está en Postgres y otra está en Oracle. Entonces, eso es un factor a considerar, puesto que nos ahorramos lo que es el estar instalando más herramientas, consumiendo más recursos y perdiendo tiempo, ¿verdad? Que es lo que más nos importa, ¿verdad? El tiempo. Entonces, acá tenemos los que son algunos ejemplos de gestores de bases de datos más populares. Para lo que son las bases de datos relacionales, tenemos lo que es el MySQL Server y el PostgreSQL. También está el SQL Server de Microsoft y Oracle Developer, que es para la base de datos de Oracle. Para la gestión no relacional tenemos lo que es el MongoDB y Cassandra. Estas son bases de datos no relacionales que se basan en los tipos de datos de JSON, no como tal datos en una tabla, ¿verdad? Sino que el dato que retorna o la entidad que retorna es un JSON. Y también tenemos lo que es las bases de datos en gestión en memoria, que es Redis y Memcached. Vamos a la siguiente. Tenemos también acá lo que son algunos fundamentos, ¿verdad?, de la gestión de la base de datos. La elección entre bases de datos relacionales y no relacionales se determina por la naturaleza de datos, los requisitos de la aplicación. Las bases de datos relacionales, ya sea como MySQL o Postgres, son más óptimas para datos estructurados y transiciones complejas. Por otro lado, las bases de datos no relacionales, como MongoDB y Cassandra, ofrecen una flexibilidad y escalabilidad. Manejan muchos volúmenes de datos y las consultas son mucho más efectivas y más rápidas. En un modelo eficaz de bases de datos, nosotros tenemos que considerar lo que es la normalización, que es crucial, ¿verdad?, para la integridad y el rendimiento y la eficiencia de cada consulta. Porque si nosotros queremos generar, por ejemplo, ustedes tal vez le piden a un desarrollador: necesito un reporte que me otorgue la información de cierto cliente con todas sus ventas, con todos los productos que ha comprado, ¿verdad? Necesito que me lo genere en PDF, en Excel, y que sea bonito también, ¿verdad? Pero debemos tomar en cuenta de que cada consulta, a la hora de que entra en nuestro servidor, tiene un tiempo de respuesta en el cual nos va a otorgar los datos. Si ese tiempo de respuesta es mucho, o es muy alto, no es eficiente para lo que nosotros requerimos, por lo cual aquí entra mucho en juego lo que es la normalización de los datos, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen esa consulta que se tarda por, digamos, 1 minuto, 2 minutos, y aparte, a la hora de que ya termina la consulta, la aplicación se tarda un minuto más todavía para generar el reporte. Es demasiado tiempo en el cual nosotros estamos exigiendo demasiado al servidor,
y por lo cual podría afectar a otras partes de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, tomando eso en cuenta, es de mucha importancia normalizar nuestros datos antes de poder implementarlos en una base de datos. Acá hay unas estrategias, ¿verdad? Para la gestión eficiente de la base de datos en nuestros datos. La automatización de la gestión de datos abarca herramientas que realizan copias de seguridad, actualizaciones y monitoreo, liberando recursos para estrategias más específicas, específicas, ¿verdad? La optimización del rendimiento se logra mediante técnicas como la indexación. En un momento vamos a ver lo que es eso. El particionamiento y el uso de sistemas de caché, mejorando significativamente la velocidad y la eficiencia. También como la seguridad, privacidad de los datos, y eso se asegura mediante prácticas como la encriptación. Esto se aplica más que todo para lo que son contraseñas o datos completamente sensibles, ¿verdad? Que no necesitamos que cualquier persona lo vea más que el administrador de la base de datos. El control de acceso basado en roles, auditorías periódicas y la mitigación de riesgos de las violaciones de los datos. Bien, en este punto quisiera darles como a entender de que hay una parte en el sistema de SQL en donde nosotros le decimos, bien, necesito que cierto rol tenga únicamente permisos para lectura de esta tabla. Con esto nos aseguramos nosotros de que únicamente puede verificar los datos, no los puede actualizar, no los puede eliminar y no puede insertar nuevos datos. A esto se le llama DCL, que, permítanme, les voy a confirmar. DCL es lo que es un lenguaje de control de datos que nosotros utilizamos en nuestras bases de datos para impedir estos cambios, ¿verdad? Que nosotros no queremos, y mantener seguros cada dato, ¿verdad? Vamos a ver, la siguiente. Ahora, análisis de datos e inteligencia de negocios. Ustedes se preguntarán tal vez por qué estamos recibiendo una clase de base de datos si nosotros no somos de sistemas, ¿verdad? Ustedes tendrán mucho campo, ¿verdad? Puesto que tienen como esta facilidad de poder migrar tal vez a lo que es el campo de Data Analytics, utilizando herramientas como Power BI o Tableau, en las cuales permiten transformar los datos a reportes mucho más accesibles, ¿verdad? Porque no, cuando ustedes quieren presentar un reporte, por ejemplo, no lo van a presentar únicamente con, bueno, aquí están todos los datos en una tabla. Y usted puede buscar en esa tabla y imagínense si son más de 1000 datos, ¿verdad? Entonces es prácticamente imposible. Entonces, en Power BI nos permite transformar estos datos para presentarlos de una manera clara e impulsar la toma de decisiones basada en los datos que nosotros recompilamos. Esta integración de tecnología ha sido implementada en Big Data. El aprendizaje es automático básicamente con las bases de datos y abre nuevas posibilidades para un análisis predictivo y el descubrimiento de tendencias, demostrando su valor en diversos estudios de casos que resaltan como la gestión efectiva de datos y puede transformar industrias completamente, ¿verdad?
Vamos a la siguiente. En el siguiente punto tenemos lo que son las tendencias futuras a la gestión de datos. Las tendencias tecnológicas emergentes ahorita como el blockchain y el IoT permiten revolucionar la gestión de datos mediante la mejora de la seguridad, la transparencia y la capacidad para manejar el volumen y variedad y velocidad de los datos generados. El blockchain es, bueno, no sé si ustedes lo han escuchado, pero es como una herramienta muy útil para gestionar datos cifrados, en el cual si uno genera un bloque, este bloque jamás podrá ser modificado, puesto que todos a su alrededor tienen conocimiento de que ese bloque tiene esa información. Y el IoT lo podemos nosotros ver en lo que son, por ejemplo, dispositivos automatizados, ya sea una cámara de seguridad, una alarma de incendios automatizada también, ¿verdad? Que guarda y recompila datos. Y todos estos datos a nosotros nos sirve para generar reportes, análisis y poder ir a predecir futuros comportamientos. Eso para el IoT. Y la ética en la gestión de datos emerge como un tema crucial, especialmente en lo que respecta a lo que es la privacidad del usuario, puesto que toda la información que se recompila debe ser usada responsablemente. Y a medida que se avanza la tecnología, se anticipa que la gestión de datos se volverá aún más central para el éxito empresarial, impulsando la innovación y eficiencia en todas las industrias, por lo cual es muy útil saber y conocer estas herramientas de SQL y también las de no SQL, ¿verdad? Y bueno, vamos a dar inicio con lo que es el ejemplo. Permítame.
Perdón, Sergio, no te escuchamos. Ah, perdón, lo siento, no me había dado cuenta. Gracias. Les comentaba de que vamos a continuar con el ejemplo y que este gestor de base de datos se llama DataGrip. Ustedes lo pueden obtener a través de su correo institucional en esta página, ¿verdad? Les estará otorgando lo que es un año de suscripción premium y tiene todas las herramientas de desarrollador que ustedes puedan utilizar. La que nosotros vamos a utilizar ahorita se llama Datare, pero acá tienen también una que se llama Intelligent IDEA, PyCharm y hay más, ¿verdad? Además de eso, si ustedes quisieran utilizar, no sé, emprender en algo de tecnología, también tienen unos $200 por un año en DigitalOcean para hosting, ¿verdad? Y pues hay muchas más cosas de acá. También de Educative les puede dar 6 meses para cursos, ¿verdad? Si ustedes quieren empezar a entender un poco lo que es el desarrollo, ¿verdad? Y pues la verdad que está bastante completo. Se los voy a dejar ya se los compartí en el chat. Y ahí ustedes pueden registrarse. Bien, pues acá tenemos, por ejemplo, el gestor de base de datos de SQL Server, que es de Microsoft. Actualmente no tengo una base de datos funcional, puesto que no, hace tiempo que no uso. Sí, Jorge. No, Ronaldo. Buenas noches. Para registrarse es necesario con el correo institucional. Sí, así es. Así es con el correo institucional y te dan todas esas licencias y esos cursos. El año pasado estaban dando Canvas también, si no estoy mal, Canvas Premium, pero ya lo quitaron. Gracias. Sí. Bueno, pues entonces les comentaba, acá preparé yo lo que es un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar lo que es MySQL. También, esto sí creo que la compañera Karen les tendrá que explicar algún día cómo instalar MySQL. Pero por el tiempo vamos a dar por hecho de que ya saben instalar MySQL, ¿verdad? Entonces, pues bueno, las herramientas que nos ofrece DataGrip es mucho, ¿cómo les puedo decir? Son como muy óptimas, puesto que si se pueden dar cuenta acá yo tenía en 2 bases de datos, una en SQL Server, también está otra en SQL Server y está en MySQL. Si nosotros quisiéramos venir y agregar una nueva conexión a nuestro gestor, vamos a implementar una nueva conexión. Acá le debemos dar en esta opción de Data Source. Acá nos otorga todas las opciones de soporte que tiene actualmente este gestor de bases de datos. Se pueden dar cuenta, tiene para Cassandra, también tiene para MongoDB, si no estoy mal. Entonces, este gestor es multifuncional, puesto que acepta lo que son bases de datos relacionales y no relacionales. Tenemos el SQL Server, MariaDB, que es prácticamente casi que lo mismo que MySQL, y PostgreSQL.
Pero a nosotros el día de hoy vamos a intentar, vamos a darle el ejemplo en MySQL. Entonces acá nosotros seleccionamos lo que es un data source, MySQL, y nos abre esta pestaña. Acá me dice que debo de actualizar el driver a la versión 8.2. Lo actualizamos. No es tan complicado esa parte. Acá seleccionamos lo que nosotros queremos que aparezca de este lado. Por ejemplo, de conferencia. El host es donde nosotros tenemos albergada nuestra base de datos. Normalmente, cuando es una base de datos local, siempre va a ser localhost. Pero si ustedes, cuando lleguen en algún punto de una empresa y trabajen remotamente, tal vez, les van a otorgar una dirección IP. En esa dirección IP la deben de colocar en este apartado que se llama host. El puerto de la base de datos normalmente siempre es 3306. En algunas ocasiones se cambia debido a que se manejan dos instancias de bases de datos en ese puerto. Bueno, en un puerto ya está ocupando esa instancia, entonces crean otra base de datos y le cambian el puerto. En este ejemplo lo vamos a dejar así como está. Acá vamos a colocar lo que es el usuario, que va a ser root. Y acá nuestra contraseña. Vamos a probar conexión y nos dice que la conexión ha sido exitosa, ¿verdad? Pero acá hay otro apartado también en el cual nosotros podemos indicar a qué base de datos nos podemos conectar. Entonces, de momento no le vamos a indicar a qué base de datos porque no tenemos creada ninguna. Entonces, vamos a dar OK. Y esto es lo único malo que tal vez pueda pasar a veces de que cuesta que reconozca todos los objetos de la base de datos. Pero bueno, se tarda un poco y luego nos carga todos nuestros objetos. Acá ya tenía yo la conexión hecha, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para crear lo que nosotros necesitamos ahora. Bueno, el siguiente paso sería crear una base de datos. Vamos a crear lo que es un esquema. Acá colocamos lo que es el nombre del esquema, que sería ejemplo de tienda, por darles un nombre, ¿verdad? Entonces, bien, aquí ya está creado nuestra base de datos. Si podemos ver, no tiene ninguna tabla, no tiene nada, ¿verdad? Esa sería la base de datos que estaremos utilizando. Entonces, vamos a crear acá lo que es, le damos clic derecho en nuevo y en una consola nueva. Acá nos elige cuál esquema es el que nosotros estamos utilizando. Para este caso, el ejemplo tienda. Nos indica acá abajo en la consola que vamos a utilizar ese esquema. Y permítame, tengo mis queries. Bueno,
vamos a crear este sistema, el cual va a ser una simulación de una tienda de productos electrónicos, ¿verdad? No sé si ustedes están familiarizados con SQL, han creado alguna tabla anteriormente, si me pudieran confirmar. Las han creado únicamente con el asistente de Access. Ah, ok. Bueno, pues acá en este gestor tenemos esa opción también de venir y bien. Venir y le damos clic derecho en nuevo y vamos a crear una tabla. Si nosotros no quisiéramos crear a mano este código, ¿verdad? Tenemos esta opción. Entonces acá le vamos a poner categorías. Acá le vamos a poner categoría ID. Si se dan cuenta, acá en el código nosotros le pusimos autoincremento. Y acá tiene la opción de que este sea un autoincremento, ¿verdad? Entonces, también le podemos indicar en cuánto queremos que nosotros incremente. Por defecto va a ser en 1. ¿Esto para qué nos va a servir? Este funcionaría como un índice en nuestra tabla, que era lo que mencionábamos en la presentación, el cual facilitará el acceso a los datos de esa fila como tal. Entonces, vamos a continuar. Ya definimos acá esto y también en este caso no colocamos lo que era not null por la primary key, pero normalmente siempre se coloca, ¿verdad? El not null. Creamos una nueva columna y va a ser nombre categoría. Bien. Tenemos acá el tipo de dato que queremos que guarde esa columna en específico. Para MySQL siempre se utiliza varchar. También está el tipo de dato char, que es únicamente un carácter, y varchar es una cadena de texto. Entonces, el varchar, normalmente si ustedes migran a otro lenguaje de SQL, a otra base de datos, siempre permanece, ¿verdad? Siempre, o por lo general, he visto yo que se utiliza varchar. Varchar y le ponemos 255. Acá marcamos lo que es not null y haremos otra columna. Descripción categoría. No les expliqué esta parte. Este número, el de varchar, va a indicar la longitud máxima que va a tener el texto de esa columna. Normalmente el máximo de varchar es 255, 250. Si nosotros queremos un texto mucho más largo a eso, necesitamos lo que es esta opción de tipo que es texto, ¿verdad? Nos podemos llenar con datos mucho más largos. Y acá colocamos texto. Ok, entonces ahí casi ya tenemos creada nuestra tabla. Ahora debemos crear lo que es la llave primaria. Tenemos una llave primaria. Vamos a seleccionar la columna. Así. Categoría ahí. Aquí ingresamos lo que es el nombre de la llave primaria.
que en nuestro caso vamos a utilizar categoría ID. Bien. Entonces aquí ya tenemos hecha nuestra tabla. Y vamos a ver si... y acá nos da el preview del código que nos va a generar. Si se dan cuenta, hay algunas diferencias. Sí, hay algunas diferencias, pero esto es lo mismo que esto, que la primera parte del código. Entonces, le damos en OK. Se está actualizando y ya tenemos creada nuestra tabla de categorías con nuestras 3 columnas, con la llave primaria, categoría ID y el índice primario, que ese era el que mencionábamos en la presentación, que los índices sirven para que estos sean únicos y que sean de fácil acceso para las filas, ¿verdad? Entonces, no sé si les quedó claro esa parte de cómo crear una tabla. Sí. Ok, entonces vamos a lo siguiente, que sería, vamos a correr este código. Acá nosotros seleccionamos todas las tablas que queremos crear, a excepción de categorías, si no nos va a dar un error. Y si se pudieron dar cuenta, fue fácil, entre comillas, pero antes tuvimos que haber escrito todo este código, ¿verdad? Ahora bien, ustedes pueden notar acá que hay unas llaves foráneas. Yo creo que tal vez sí ya vieron ese concepto, que las llaves foráneas son el de las relaciones hacia las llaves primarias de una entidad. Entonces, por ejemplo, acá en la tabla productos tiene una llave foránea a categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que esta columna va a llevar el dato que aparece en este índice. Por lo cual, a la hora de que nosotros tratemos de ingresar un dato, esta columna va a estar amarrada a categorías, ¿verdad? Y el dato debe existir sí o sí, si no, no nos va a dejar ingresarlo. Y ahora les voy a mostrar una función de este gestor que es bastante buena porque nos ahorramos el realizar un diagrama. Y nos crea todo lo que son estas tablas, ¿verdad? Nos muestra las tablas, nosotros las podemos modificar. Y también si nosotros quisiéramos exportarlo de alguna manera, vamos a ver, aquí. Acá nos da la opción de que nosotros exportemos el diagrama, ¿verdad? Lo podemos exportar como una imagen. Vamos a guardar en mi escritorio. Vamos a ver, esperemos que cargue y aquí está. Entonces acá ya lo tenemos como una imagen, ¿verdad? Todo nuestro diagrama. También si nosotros lo queremos exportar a otra herramienta, que yo creo que tal vez ustedes la han utilizado, que se llama Draw.io. También nos exporta el diagrama a esa herramienta. Vamos a ver.
Ok. Que esta sí se tarda un poco más, si no estoy mal. A ver. Ahí está. Entonces, aquí lo tenemos. Ahí no me carga la página. ¿Qué pasa? Ok, aquí, por ejemplo, le vamos a dar en abrir diagrama existente. En subir. Y vamos a subir el diagrama que nos generó. Entonces, como pueden ver acá, ya nos generó el diagrama para que nosotros hagamos modificaciones, porque acá en este no podemos hacer. Pero aquí sí, ¿verdad? Entonces, podemos incluso poner, identificar acá cuáles son las llaves primarias, cuáles son las llaves foráneas. Acá tenemos también lo que son las relaciones, ¿verdad? Y pues como pueden ver es una herramienta bastante completa. Ahora bien, vamos a ver. También tenemos la opción de poder eliminar tablas si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y necesitamos o creamos una tabla que no la creamos con el nombre que era o un dato. Podemos eliminar la tabla directamente desde nuestro gestor, únicamente presionando acá Drop Suprimir. Y acá podemos seleccionar ciertas opciones que nos sirven a nosotros para verificar que esta eliminación sea consistente. Ahorita vamos a eliminar esta tabla que se llama proveedores, que no está relacionada a ningún tipo. Pero si nosotros quisiéramos eliminar, por ejemplo, categorías o productos, debemos usar la sintaxis de drop en cascade. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer esto es de que va a venir, va a eliminar la tabla de productos, va a eliminar la primary key que se encuentra acá, o bueno, la foreign key que se encuentra acá, y también en detalle de ventas, y va a eliminar completamente las relaciones, ¿verdad? Esta relación entre estas tablas. De momento solo vamos a practicarlo con lo que es proveedores. Eliminamos. Y vamos a ver. Esa es otra cosa que también no les comenté, que acá a nosotros nos va mostrando el historial de transacciones que nosotros vamos realizando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si se pudieran dar cuenta, creamos todo lo que son todas las tablas
Creo que también todos los selects que tenemos, ¿verdad? Y este nos va a servir. Vamos a ver acá. Ahí estamos. Bueno. Entonces, vamos a modificar. Actualmente, el ejemplo que llevamos hasta ahora está vacío. Yo tengo este de acá, que este tiene otra función. Les voy a mostrar otra función nueva. Vamos a eliminar todas las tablas. Drop. Y vamos a usar esto. Y ahí estamos. Se eliminó completamente todas las tablas de la base de datos. Pero como yo tenía un backup de esas tablas, entonces quiero crear o exportar ese backup para poder implementarlo en una nueva base de datos. Esto es muy fácil, muy interesante, ¿verdad? Puesto que nosotros lo podemos utilizar cuando se utiliza la migración hacia otros servidores. No es lo más óptimo porque para eso también existen los backups de la base de datos completa, ¿verdad? Pero, o si nosotros queremos implementar esta base de datos en un ambiente de desarrollo de pruebas, también es factible, ¿verdad? Entonces, esta herramienta nos da para generar el SQL de nuestras bases de datos y nos dice toda la información que nosotros creamos en nuestra base de datos. Por ejemplo, acá nos toma las tablas, todas las tablas que creamos, también los índices que creamos, también los triggers, que estos triggers son para la automatización de la base de datos. Y todas nuestras llaves foráneas. Entonces, si nosotros quisiéramos, lo pudiéramos guardar en algún archivo. Por ejemplo, acá guardar en un archivo o copiar directamente a nuestro clipboard. Y también abrirlo en la consola, que no creo que no es necesario, ¿verdad? Entonces lo vamos a copiar y vamos a venir a nuestro ejemplo y vamos a crear una nueva query. Pegamos todo. Ahora seleccionamos toda la información de acá. Y para ejecutar esto tenemos esta función o este comando que es control más enter. Ejecutamos y nos crea toda la base de datos nuevamente, ¿verdad? Y nuestras tablas están acá. No tienen ningún dato actualmente, pero se encuentran acá. Bien, ahora vamos a crear lo que son datos para cada tabla. Porque así nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a crear una nueva query. Y los datos los tenía almacenados. Permítanme en otro archivo. Bueno. Tenemos para categorías y para y vamos a ver. Bien. Entonces, antes de empezar con los datos, vamos a explicar lo que es el trigger. Creo un trigger acá. Bueno, para la automatización de la base de datos,
por ejemplo, se podría utilizar un trigger, digamos, si nosotros tenemos un producto y a la hora de realizar una venta, en nuestro producto tenemos un stock, que sería este de acá. Nosotros realizamos la venta, ¿verdad? Pero queremos que automáticamente se actualice el dato que tenemos acá. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con los triggers. Sin necesidad de que nosotros modifiquemos ese dato manualmente, el trigger va a estar a la escucha de un insert en la tabla de detalle de ventas y va a actualizar el dato del stock. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a identificar el stock actual, va a tomar el nuevo dato que va a ingresar en detalle de ventas y va a obtener la cantidad que va a ingresar en detalle de ventas. Se la resta y la actualiza con la cláusula de update. Siempre y cuando, para eso sirve el where, siempre y cuando el ID del producto sea igual al producto que están comprando en el detalle de las ventas. Si no, no lo va a actualizar. Y si no tenemos esta cláusula where, estaría actualizando todos los productos con el stock de esta cantidad. Y eso es lo que no queremos. Para eso funciona lo que es el where, que sería una condición lógica que si se cumple, se ejecuta la sentencia. Si no se cumple, no pasa nada, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda respecto a esto. Por el momento no. Okay. Entonces, como ya lo tenía yo creado en el ejemplo, en los datos importados, entonces ya está creado. Solo se los aclaré de ahí un poco. Entonces, acá tenemos, a ver, para la ejecución y entendimiento de cada uno de esos datos, vamos a leer nuestro diagrama. Entonces, podemos ver que la tabla de empleados va a estar relacionada con ventas. La tabla de clientes va a estar relacionada con ventas. ¿Y cómo va a estar relacionado? Con la llave primaria, que va a ser empleado ID. Acá tenemos empleado ID. En ventas se va a registrar también el empleado ID, sin necesidad de estar registrando todos los datos de nombre del empleado, apellido del empleado. Esto para minimizar la duplicidad de los datos, ¿verdad? Y para clientes, el mismo caso. Acá únicamente guardamos esos 4 datos, que es la fecha, cliente ID, empleado ID y la venta ID. En la factura también guardamos lo que es la venta ID, que sería esta de acá. El total de la factura y la fecha de la factura. Esta sin necesidad de que yo relacione con empleados y con clientes, se encuentra relacionada a través de ventas, ¿verdad? De igual manera, para el detalle de las ventas, acá lo que vamos a registrar son todos los productos que se realizaron en esa venta. Pero acá, el detalle de ventas tiene su propia llave primaria, la cual va a ir aumentando y va a estar relacionada siempre a una venta en específico. Por eso guardamos acá el ID de la venta, el ID del producto, la cantidad de producto que compró y el precio de la venta. Entonces, por ejemplo, yo acá en una venta tengo 3 productos y este detalle de ventas va a tener distinto ID de detalle de venta, pero va a tener siempre el mismo ID de venta, ¿verdad? Y
Para eso sirve el detalle, para que la relación de muchos a muchos se rompa y se convierta en una relación mucho más accesible. Que para esta relación de acá sería una relación de muchos productos a una sola venta. Y de unas ventas a muchos productos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa pequeña explicación. Vamos a insertar los datos. Para realizar un insert, la sintaxis que se lleva va a ser siempre insert into. Acá va a ir nombre de la tabla. Nombre tabla. Acá van a ir las columnas en las cuales nosotros queremos insertar los datos. Ejemplo, categorías. Tenemos lo que es la columna nombre de categoría y descripción de categoría. Si se pueden dar cuenta, acá no integré lo que es el categoría ID. ¿Por qué? Porque este dato se obtiene automáticamente a través del autoincremento. Entonces no es necesario declararlo, ¿verdad? Luego, este es un insert cuando queremos insertar muchas tuplas de datos en una sola sentencia. Si nosotros quisiéramos insertar solo una tupla de datos, sería varios. Y prácticamente sería lo mismo, ¿verdad? De acá hacia acá, por ejemplo. Y para finalizar, debe de llevar siempre punto y coma. Entonces, si nosotros quisiéramos insertar, por ejemplo, más datos en esta misma sentencia, debemos agregarlos como una coma y los demás datos. Siempre encerrado en paréntesis. Bien. Entonces vamos a primero insertar lo que son los datos en tablas no dependientes. Tablas no dependientes. ¿Qué quiere decir con esto que sean no dependientes? Si podemos ver en nuestro diagrama de entidad-relación, las tablas no dependientes son las que no necesitan datos de otras tablas para poder crear nuevos datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sería categorías. La tabla que depende de estas son los productos, proveedores, que está completamente sola acá, y los productos se insertan acá también, pero es porque ya se insertó anteriormente en categorías, ¿verdad? Y la de los empleados y los clientes, también de facturas. Pero facturas no vamos a manejar ahorita. Está después. Entonces, corremos nuestros inserts. Y acá nos dice, ¿verdad? Nos da que se usó el esquema de la tienda y del ejemplo tienda y se insertaron esos datos. Bien. Aquí vamos a tomar algo en cuenta. Para insertar una venta, tenemos que tener en cuenta de que debe de haber un cliente ID y un empleado ID. ¿Y cuántos de estos ingresamos? 2, ¿verdad? Que sería Juan Pérez y María González. Y acá en empleados, Carlos Rodríguez y Lucía López. Ya vimos de que esos datos ya están insertados y lo podemos verificar acá. Si se pueden dar cuenta, únicamente dándole doble clic nos otorga todos los datos. ¿Y cuáles son los IDs para cada uno de estos? El 1 y el 2. Entonces, insertamos en ventas.
Y en detalle de ventas, si se dan cuenta, necesita lo que es un ID de la venta, un ID del producto, y estos datos pues ya quedan a discreción de cuánto fue la venta, ¿verdad? Entonces, insertamos los datos de detalle de ventas e insertamos las facturas. Y de igual manera, recibe el ID de cada venta, que sería el 1 y el 2, que ya insertamos, ¿verdad? Entonces, vamos a verificar los datos en cada tabla. En categorías tenemos lo que son electrodomésticos y tecnología. En clientes ya vimos que es Juan y María. En detalle de ventas, que es como nuestra tabla central, ¿verdad? Acá tenemos únicamente datos que son IDs. Estos son los índices que se encuentran en nuestras otras tablas. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y quiero insertar un dato en detalle de ventas? Y acá hay otra función de este sistema, ¿verdad? Que nos ayuda bastante, que nosotros no siempre vamos a venir y querer insertar los datos, escribir insert into y la tabla y todos los campos, ¿verdad? Y acá lo podemos ahorrar ese trabajo dándole en este símbolo de acá en Add Row. Acá nos indica de que esta columna va a ser generada. Estos campos son nulos de momento. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, en Venta ID un 6 y en Producto un 7 y solo ingresamos 2, nos va a tener que dar un error. Acá pueden ser datos cualquiera, ¿verdad? Podemos enviar los datos y nos dice: no se puede añadir o actualizar una fila hija porque la llave foránea ha fallado, ¿verdad? Y está referenciada a productos. Entonces nos indica que en producto no existe este 7. Y ese es uno de los errores que nos da cuando nosotros queremos insertar acá, que también es funcional, puesto que nos ahorramos algún error de tecleo, ¿verdad? A la hora de implementar en las consultas normales. Y pues bueno, acá le damos a recargar, ¿sí? Y aquí no ha pasado nada. Entonces le agregamos nuevamente, vamos a agregar un 2 y vamos a agregar un 1 acá. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que para la venta de ID2 se agregó otro producto que va a tener el ID1 y se compró solamente uno y vamos a copiar el precio que está acá. Y ahí sí ya nos dejó insertar. Pero ¿qué pasa? Con el error que nosotros causamos anteriormente, este dato de acá, si pueden notar, saltó 1, 2, 3, el 4 no está, y saltó de una vez al 5. Eso pasa cuando las llaves, los autoincrementables, generan el siguiente número antes de ser ingresado en la tabla como tal. Entonces el puntero siempre va a quedar en el siguiente número, que sería 5. Por eso nos dio este error acá, ¿verdad? Pero no es un error, sino que es más como está desarrollado o implementada la base de datos. Bueno. Ahora ya tenemos lo que son nuestros datos en las tablas y vamos a crear unas consultas. Acá tenía unas consultas. Bueno,
A ver. Esta consulta va a ser ver productos por categoría. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? A través de la relación que tiene productos y categorías, las voy a unir para que a través de esa unión me traiga lo que son, lo que es la información del producto, la descripción del producto, el precio del producto y el nombre de su categoría. Si podemos ver acá, si yo quisiera hacer una consulta directamente en productos, no podría obtener su categoría como tal, el nombre de la categoría como tal, puesto que únicamente tiene el ID categoría. En esta unión nosotros hacemos referencia a que productos con el subnombre P obtenga el categoría ID de productos y para categorías con su nombre C obtenga el categoría categoría ID de categorías. Estos datos que están acá son los que se van a mostrar en la salida de nuestra query, ¿verdad? Va a tomar todos los datos que vemos de producto, con nombre de producto, descripción, precio, pero va a tomar el nombre de categoría. Y en la condición que nosotros le estamos diciendo acá es de que me traiga todos los productos que tengan categoría de electrodoméstico. Entonces la corremos y tenemos acá una refrigeradora de alta eficiencia. Y si podemos ver qué categoría tiene, únicamente electrodoméstico. Si yo veo los productos, tenemos lo que es un smartphone con categoría 2, vemos la categoría 2, que es tecnología, y si se pueden dar cuenta es algo tedioso estar viendo en qué categoría tiene, ir a buscar a una tabla, luego revisar a la otra tabla y si coinciden, pues le ponemos el nombre. Acá automáticamente ya delimitamos eso, ¿verdad? Y esta sería una consulta para ver los productos por tipo de categoría. Ahora vamos a ver ventas totales por empleado. Acá tenemos una doble unión que sería entre empleados, ventas y facturas. Esta unión se podría decir que sería que va a tomar esas tres tablas y esas tres tablas las va a obtener en una sola tabla con la información que nosotros le indiquemos, ¿verdad? Por ejemplo, acá para los empleados vamos a obtener únicamente lo que es nombre del empleado, apellido del empleado y únicamente. En ventas vamos a unir con el ID del empleado y el ID que guardamos en ventas para obtener los datos del ID de la venta y contarlo para que cuente como un número de venta. Para eso es esta función de count. Vamos a sumar el total de la factura que estamos haciendo referencia a esa venta. Y acá lo vamos a agrupar por el ID del empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a traer estos datos únicamente para el ID y van a estar ordenados para los IDs de cada empleado. Entonces vamos a ver cómo funciona. Acá, como podemos ver, Carlos tiene una venta. También nos da el apellido y nos da las ventas totales.
Si nosotros nos vamos a detalle de ventas, facturas. Ahí. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos lo que es las ventas. Podemos agregar una nueva, por ejemplo, que sea para el cliente 1, para el empleado 2, y acá vamos a decir de que sea para la fecha de hoy. Entonces tenemos estas tres y vamos a agregar en facturas una nueva, sea la venta 3, igual para la fecha de hoy, y le vamos a poner 5,000. Acá tenemos el detalle de la venta también. Este va a ser generado. Venta 3, producto 1, cantidad 1, 2 y 5,000. Bien. Entonces nos regresamos a la consulta. Como podemos ver, el número de las ventas de Lucía fueron 2 y subió el total de sus ventas generadas, ¿verdad? Ok, todavía nos queda algo de tiempo. Vamos a ver también lo que son los clientes con compras más realizadas. Bueno, clientes con más compras realizadas. Más compras. Acá nos da el orden, ¿verdad? Del total de compras. Por ejemplo, si yo vengo a ventas y acá, vamos a ver, ventas, bueno, acá en ventas yo podría agregar el cliente 1 hizo otra venta, otra compra, empleado 1, igual para la fecha de hoy, yo vengo y selecciono, ya nos hace el cálculo de que fueron en total tres compras que realizó el cliente, ¿verdad? En esta query nosotros obtenemos el nombre, el apellido, contamos cuántas ventas hay en nuestra tabla de ventas, delimitamos el ID del cliente que nosotros queremos ver. Acá podemos colocar si, por ejemplo, si yo quisiera solo para el cliente 1, nos da 4. Hizo eso. Ya di qué pasó ahí. Bueno, es por el group by. Toma en cuenta también si nosotros le indicamos qué tipo de cliente queremos, entonces toma en cuenta también la compra que realizó María González. Acá, vamos a ver, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Está tomando tas. Bueno, la cuestión acá es de que para esta query nosotros le indicamos de que el orden va a ser
a través del total de las compras de manera descendente para que nos muestre los datos de quién compró más y quién compró menos de último. Y lo vamos a limitar a 10 si hubieran 10 datos, ¿verdad? Para eso funcionan este tipo de sentencias. Vamos a ver otra query que también está interesante, que es el detalle de productos vendidos en una fecha específica. Acá vamos a ver, sería para el día de hoy, coloqué esta fecha, colocamos que de detalle de ventas, los productos y las ventas se relacionen a través del producto ID, de detalle de ventas, y de detalle de ventas también tome venta ID y se relacione con el venta ID de venta, que sería su llave primaria. Acá estaría un resumen de todos los productos que fueron comprados. En este caso compraron lo que sería 5 productos, 3 refrigeradoras, y acá está la cantidad. Y los smartphones. Vamos a ver el historial. Acá solo tenemos 2 productos insertados de momento. Y vamos a ver los productos si han disminuido. Acá tenemos lo que son 6 y 12 y lo insertamos con, vamos a ver, electrodomésticos, productos con 10. Si se pueden dar cuenta, acá insertamos la refrigeradora con 10 productos en stock y para el teléfono 15. Para eso era la automatización que les estaba comentando, ¿verdad? Del trigger. Creo que ya lo borré también. Que nos está actualizando sin que nosotros le indiquemos o actualicemos esa columna, nos está actualizando esa columna automáticamente. Bien, vamos con el siguiente, que serían las actualizaciones en el inventario de productos. Esta es otra implementación que ustedes pueden elegir en sus bases de datos. Historial de transacciones. Entonces, esta tabla, si se pueden dar cuenta, es nueva, ¿verdad? Vamos a generar el diagrama. Esta tabla es nueva, nosotros la creamos a partir de la exportación de nuestra otra base de datos. ¿Cómo funciona el llenado de esta tabla? Funciona a través de un trigger, de igual manera. ¿Y qué es lo que dice este trigger? Registrar e insert en producto. Cada que nosotros registremos un insert en la tabla de productos, va a venir y va a actualizar nuestra tabla de historial de transacciones. Entonces le dice, después de un insert en la tabla productos, para cada fila, inicia el insert en historial de transacciones y le pasa este insert que nosotros definimos, ¿verdad? Con los datos que queremos que actualicen esta tabla. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y creo un nuevo insert, un nuevo producto, perdón, reloj inteligente que valga 100, que tengamos 15 y que la categoría sea 2.
y miramos nuestro historial, lo actualizamos y tenemos que en productos se realizó un insert con el usuario root, que es el que tengo actualmente, y se insertó el ID del producto 3. Esto es muy implementado actualmente, ¿verdad? A la hora de que ustedes lleguen a manejar alguna base de datos, ténganlo muy en cuenta, porque normalmente para las auditorías se llevan registros de cada movimiento que se realizó en la base de datos, ya sea actualización, ya sea eliminación de base de datos, bueno, eliminación de datos, actualización de datos, y normalmente no se hace, pero yo he visto que sí lo implementan cuando se genera una consulta. Entonces, siempre hay que estar atentos a estas funciones, porque si uno llega a hacer tal vez un select en una tabla donde no debe hacerlo, puede caer en algún tipo de riesgo, ¿verdad? O les pueden preguntar del por qué está obteniendo esa información o por qué está actualizando esa información, etcétera. Entonces, así básicamente funciona un trigger. Es automatizado y acá podemos ver el reporte nuevamente y nos otorga lo que son estos datos. Ahora bien, en nuestra cláusula de where nosotros indicamos una condición y le decimos que, por ejemplo, ¿verdad?, que la fecha y la hora del historial esté en un intervalo de 7 días antes de la fecha actual. Entonces, digamos que yo vengo y actualizo el dato número 1 para la fecha 1, digamos. Y selecciono. Únicamente se muestran ¿cuáles datos? El 3 y el 2, que son los más recientes, ¿verdad? Que eso es lo que delimita lo que es esta cláusula de que si fecha es mayor a la fecha de hoy menos el intervalo de 7 días. Entonces esto nos da un ejemplo, bueno, nos va a retornar, a ver, 3, 4, 5, 6, 7. Nos va a retornar 7 u 8 de marzo. Y esa va a ser la comparación que va a hacer. A ver, ¿cuál otra? Tenemos otra que es un reporte del stock bajo por categoría. Reporte de stock. Entonces, para la cláusula where, acá manejamos lo que es la tabla de productos y verificamos su stock. Verificamos su stock. Entonces, por ejemplo, acá le indico yo a la base de datos que me traiga todos los productos que tengan menos de 5 productos en un stock, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vamos a actualizar y a la refrigeradora le vamos a poner 4 y al smartphone le vamos a poner un 3. Entonces, bueno, llega el fin de semana y quiero ver cuáles son los que ya no tengo en stock y me trae la información necesaria, ¿verdad? Que serían estos dos datos. Y acá, pues, prácticamente podemos ampliar el rango también hasta 15, por ejemplo, ¿verdad? Y
El otro tiene 15. Ah, pero es como es menor. Menor igual. Y ahí estamos. Trae los 3 datos. Vamos a ver. Ahora un resumen de ventas del mes actual. Y para este mes, en teoría, lo que hemos vendido son 16,000, ¿verdad? ¿Y cómo funciona esta? Pues va a verificar en ventas, en las facturas, y toma el total de la factura. Va a sumar cada factura que aparezca y las va a traer en una sola fila. Las va a ordenar por el mes de venta que nosotros obtenemos de la fecha de la venta con date format. Y esta string, este es un formato que le indica que traiga el año y el mes. Acá cuenta cuántas ventas se hicieron en la tabla de ventas. Y pues eso sería básicamente lo que hace, ¿verdad? Que trae estos cálculos en una sola fila. Y para terminar, si ustedes quieren, por ejemplo, quieren obtener los datos de una tabla, o por ejemplo, para este reporte de acá, o vamos a tomar este. Si ustedes los quieren pasar a un Excel, tienen varias opciones. Y esta herramienta ofrece poder exportar los datos, ya sea en CSV, TSV. Acá también pueden configurar cómo quieren el formato de su CSV. También lo pueden exportar en JSON para bases de datos no relacionales. Pero en este caso lo vamos a hacer en un TSV, que es el formato, creo que es para Excel, si no estoy mal. También el CSV también funciona, que el otro es con tabulaciones. Entonces acá podemos añadir lo que es el título de cada columna, y también añadir una columna nueva que indique la numeración, ¿verdad? Entonces le vamos a dar en exportar, vamos a mostrar, y acá tenemos nuestro reporte de stock. Lo abrimos y no lo reconoció el Excel, permítanme. Creo que es por... Vamos a descargar nuevamente en CSV. Se me hizo raro de que no lo reconociera. Bueno. Creo que es por cómo tengo configurado mi Excel. Pero normalmente siempre cuando los importa, ¿verdad? Aparece una opción acá de transformar a CSV. Creo que es por eso que no lo tengo actualizado. Vamos a ver.
No. Seguramente está configurado para puntos y comas. Sí, seguramente. Pero bueno, la cuestión es de que hay que tener configurado bien su Excel, ¿verdad? Y a la hora de importarlo ya lo genera como un Excel. Entonces, creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Preguntaban por acá si podrías pasar el script Ajá. para crear la base de datos. Sí, sí. Muy bien. Entonces yo se las estaré compartiendo más adelante. Ok, entonces, pues Sergio, te agradezco mucho el habernos compartido tu conocimiento. Realmente es un tema bastante importante, sobre todo en la carrera, ¿verdad? Porque no se van a dedicar directamente a eso, pero créanme que en el mercado valoran demasiado los temas técnicos, ¿verdad? Entonces, espero que haya sido de su agrado. Y de momento yo les voy a estar pasando una encuesta para que puedan llenarla y toma parte de su asistencia. Y en un momentito se las voy a compartir. Está bien, Karen. Entonces eso sería de mi parte, ¿verdad? Yo les estaré compartiendo a Karen el script de la base de datos, así como todas las consultas y también todos los datos, ¿verdad? Para que ustedes puedan probar. Y la verdad que es un tema en el cual si ustedes se especializan y pueden llegar a migrar a lo que les decía yo, que era los data analytics, que es un campo muy grande y muy bien pagado. La verdad que no es muy complicado si ustedes se lo proponen, y pues considero de que al entender por lo menos un conocimiento de SQL, y ustedes quieran implementar un sistema, ya van a saber de que no es tan complicado si se analiza correctamente, ¿verdad? Y al analizar correctamente, la implementación es mucho más fácil. Entonces, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su tiempo. Espero pasen una muy buena noche. Adiós. Gracias. Gracias, feliz noche. Buenas Si noches. pudieran llenar el formulario, por favor, se les agradecería mucho. Y bueno, les voy a estar dando pequeños recordatorios, ¿verdad? Que la ingeniera me dijo que les diera. Bueno, primero que nada, tenemos el cambio de la fecha del examen parcial número 2. Se va a pasar para después de Semana Santa. La ingeniera me va a estar indicando cuál va a ser la fecha y yo se los voy a estar trasladando. También tenemos pues una hoja de trabajo, sería la número 3, y lo que van a hacer es una pequeña infografía con el contenido de la conferencia, ¿verdad? O sea, los puntos más claves o los puntos más interesantes o que les parecieron más relevantes en la conferencia. Recuerden que pues una infografía es un elemento gráfico en donde yo puedo presentar información de manera concreta y que sea pues agradable a la vista, ¿verdad? Ya que algunos pues me han estado colocando únicamente pues los archivos así como contenido, ¿verdad? Y no como infografía como tal. Eso pues para tener sus puntos completos. No sé si alguien tiene alguna duda por el momento. Todo bien, Elizabeth, gracias. Ok, muy bien. Entonces, eso sería todo.
Les agradezco mucho su participación y su asistencia a esta conferencia y espero que pues les sirva para su carrera y para más adelante en la vida, ¿verdad? Les deseo feliz noche. Feliz noche, Karen, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.